Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos, en el presente video conoceremos quién fue el famoso Erasmo de Rotterdam. Les cuento que este personaje fue un filósofo y ensayista holandés que nace, como bien indica su nombre, en Rotterdam en el año 1466 y muere en Basilea en el año 1536. Y la obra de Erasmo ejerció una enorme influencia en toda Europa, puesto que es el representante más fiel de la corriente crística renacentista. Entonces lo ubicamos en el Renacimiento, en esa corriente crítica, como decíamos, renacentista. Con respecto a su vida, los datos de su vida, se sabe que Erasmo quedó huérfano a los 14 años. Huérfano, como decíamos, a los 14 años, un hecho que va a marcar toda su vida, y que luego le entra en el convento de los agustinos de Enstein, que abandona poco después para cursar sus estudios en París, así como también en Bolonia. Entonces, serán estas dos ciudades en donde él cursa sus estudios desde joven. También se sabe que realizó numerosos viajes por Inglaterra, Suiza, Francia, Alemania, y que se fue relacionando con diferentes intelectuales de aquella época. Ahora bien, nos vamos a ir directamente al año 1499, porque en esa época, en el año 1499, él conoce ni más ni menos que al pensador Tomás Moro, el cual le influyó notablemente en todo su pensamiento. Se sabe que estuvo también una temporada en Roma al servicio del cardenal de Médicis y más tarde se dedicó a la enseñanza en lo que eran las universidades de Oxford. Enseñó entonces en la universidad, hecho que queremos destacar, de Oxford, así como también en Cambridge. Vamos a ponerlo acá, en Oxford y Cambridge. Muy bien, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque se sabe que además él gozaba de la protección del rey Carlos V, que lo nombró consejero de Estado y le otorgó una pensión. Entonces contaba con la protección, como decíamos, de Carlos V, que incluso, repetimos, le había otorgado una pensión, es decir, lo mantenía económicamente, por decirlo de una manera mucho más actual, si se quiere. Muy bien, vamos a ver. Su primera obra importante se va a publicar en el año 1504. Primera obra, como decíamos, importante, amén de otras que ya había desarrollado, en la que plantea y expone las nuevas doctrinas teológicas. Doctrinas, entonces, teológicas dentro de esta primera obra importante. Sin embargo, la obra maestra de Erasmo fue el Elogio de la Locura. Elogio de la Locura, que como decíamos lo consideramos su obra maestra. Ahora bien, sigamos adelante, porque este Elogio de la Locura, les cuento que es un tratado dedicado ni más ni menos que al señor Tomás Moro, y en cuyas páginas su espíritu crítico se revela de forma muy notable, y donde vamos a ver sobre todo un ataque del señor Erasmo de Rotterdam a lo que eran las costumbres religiosas del clero y de las clases altas. Según este personaje Erasmo, la necedad es la que mueve el espíritu de los hombres y engendra las falsedades que hay en todos ellos. Entonces vemos cómo Erasmo era un gran crítico de la religión de aquel entonces. Muy bien, este fue un repaso sobre la vida del señor Erasmo de Rotterdam, sus hechos más importantes, y si quieren saber más con respecto a su filosofía, nos preguntan debajo de nuestro video. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.